caracterizar los cambios en el uso del suelo es un proceso que genera información fundamental para varios ámbitos que van desde el académico, pero también al ámbito gubernamental, por ejemplo, para procesos de ordenamiento territorial y también para el ámbito privado en la toma de decisiones. En el ámbito académico, por ejemplo, nos permite evaluar cuáles son los efectos de las actividades humanas sobre el funcionamiento ecosistémico y cómo se distribuyen los beneficios y perjuicios de modificar el uso del suelo, por ejemplo, en términos de los servicios ecosistémicos que proveen los cambios del uso del suelo y también los que son afectados por los cambios en las coberturas. Sin duda, los sensores remotos son la herramienta fundamental y que han permitido y todavía permiten desarrollar y expandir estas metodologías, pero sorprendentemente no han sido incorporados por ejemplo, los organismos encargados de generar estadísticas agropecuarias me atrevo a decir en toda Latinoamérica. No son metodologías que estén difundidas y que hayan sido incorporadas de manera sistemática, exhaustiva y con protocolos bien detallados. Existen dos metodologías básicas para clasificar los datos espectrales provistos por sensores remotos, que son las clasificaciones supervisadas y las no supervisadas. Las no supervisadas consisten en agrupar entidades, por ejemplo, los píxeles de una imagen, en grupos con el criterio de maximizar la homogeneidad dentro de un grupo y maximizar a la vez la heterogeneidad entre grupos. Son metodologías, las no supervisadas, que se utilizan de manera exploratoria generalmente y nos permiten conocer la heterogeneidad que hay en una región. Son la metodología fundamental que se utiliza cuando no contamos con datos de campo. Por el contrario, las clasificaciones supervisadas utilizan datos de verdad terrestre, es decir, sitios donde conocemos su posición, o sea, sitios georreferenciados, donde además conocemos la cobertura del suelo. Con estos datos es posible entrenar algoritmos de clasificación y así obtener mapas de coberturas. Una de las características más importantes de las clasificaciones supervisadas es que pueden ser evaluadas en términos de su fiabilidad, es decir, podemos tener una estimación de qué precisión tienen esas clasificaciones. Y a diferencia de las clasificaciones no supervisadas, comenzamos con las categorías, o sea, las clases que van a integrar ese mapa de coberturas definidas a priori. Las imágenes satelitales provistas por sensores ópticos que se utilizan para caracterizar el uso del suelo varían sustancialmente en cuanto a la resolución espacial y temporal. Por ejemplo, si queremos clasificar una región acotada, como puede ser un partido de la provincia de Buenos Aires, probablemente contemos con imágenes muy detalladas, con píxeles del orden de los metros, pocos metros, o de 30 metros, como podría ser el caso de una imagen Landsat. Y estas situaciones generalmente nos proveen una imagen estática, o sea, una foto con la cual nosotros podemos discriminar coberturas que son contrastantes en su estructura, por ejemplo, separar una forestación de un pastizal o un suelo desnudo de un cultivo. Pero cuando queremos discriminar coberturas que son más similares en cuanto a su estructura y funcionamiento, como puede ser un cultivo de maíz o un cultivo de soja o una pastura o un pastizal, necesitamos incorporar más información que esa que nos provee una imagen estática. Tenemos que pasar de la foto a completar esa película. Y eso lo hacemos con sensores que tienen mayor resolución temporal. Generalmente el aumento en la resolución temporal viene acoplado con una disminución de la resolución espacial. Pero esta resolución temporal nos permite caracterizar y estudiar cómo es la dinámica estacional de, por ejemplo, los índices de vegetación, o sea, cómo es la marcha fotosintética de una cobertura a lo largo del año, y de esta manera construir lo que llamamos una firma fenológica. Por ejemplo, una firma fenológica de un cultivo de trigo en los pastizales del Río de la Plata comienza con lo que sería la siembra en mayo y comienza la tasa de crecimiento del cultivo, empieza a generar biomasa y vemos un aumento en los índices de vegetación, por ejemplo, el índice de vegetación normalizado o el EVI,
hasta que llega un pico, que es el máximo desarrollo del cultivo, después comienza la senescencia, finalmente la cosecha, y encontramos una situación de suelo desnudo donde la firma espectral muestra valores muy bajos de índice de vegetación. Esa dinámica estacional, esa marcha, es lo que nosotros llamamos firma fenológica. Cuando contamos con muchas de estas firmas fenológicas, básicamente porque tenemos muchos datos relevados del campo, podemos construir lo que llamamos una fenoteca, que es una base de datos geoespacial que reúne numerosos datos del uso del suelo con posicionamiento geográfica conocida. Y una fenoteca nos permite caracterizar de manera más exhaustiva en el espacio y en el tiempo las coberturas y generar mapas de coberturas y uso del suelo. La construcción de una fenoteca involucra forzosamente datos de campo, de lo que llamamos datos de barra terrestre, que se generan con muestreos que básicamente consisten en recorrer el territorio con un vehículo e ir registrando cuáles son las coberturas que nos vamos encontrando, y es fundamental contar con un GPS para poder posicionar esos lotes o unidades de vegetación que vamos identificando. La manera más rudimentaria de hacerlo es con un GPS y una planilla anotando las coordenadas, pero hay algunas tecnologías un poco más avanzadas que involucran navegación en tiempo real con una computadora portátil, por ejemplo, conectada a un GPS, y podemos, a la vez que vamos recorriendo el territorio, identificando las diferentes coberturas que nos encontramos, ir identificándolas sobre imágenes de alta resolución espacial, como pueden ser las provistas por el visor de Google Earth, o de menor resolución, como imágenes Landsat, e identificar las unidades de vegetación al mismo tiempo que las estamos identificando en el campo. Esta situación, si bien involucra o demanda un poco más de formación especializada, disminuye mucho los errores de muestreo que están asociados a la manipulación de los datos y de procesamientos posteriores que son necesarios para crear y alimentar una fenoteca. Bueno, a partir de los datos provistos por una fenoteca podemos clasificar el uso del suelo, y el paso principal que debemos hacer para generar una clasificación supervisada es definir lo que llamamos la resolución conceptual. La resolución conceptual son las clases o categorías que van a involucrar una clasificación, o sea, las coberturas que van a aparecer finalmente en ese mapa. Y si bien no es algo que uno pueda definir arbitrariamente y está dado en gran medida por las coberturas que aparecen en una región o un área de estudio, cómo esas coberturas son agrupadas y en qué medida son incorporadas o no a la leyenda final del mapa, es una decisión que debemos tomar y que debemos optimizar en función del proceso de clasificación. Por ejemplo, con todos los datos que contamos para un área de estudio en una fenoteca, podemos decidir descartar directamente alguna cobertura porque está muy poco representada, por ejemplo, algún cultivo que es muy minoritario, o alguna cobertura de vegetación natural, relictual, que es poco importante y para la cual contamos con pocos datos. Contar con pocos datos para esas coberturas genera bastantes problemas a la hora de entrenar algoritmos de clasificación y de evaluar la precisión de los mapas generados, y a veces entonces es una buena decisión agruparlos con otras categorías y armar una resolución conceptual con menos definición o menos detallada, pero que puede generar clasificaciones o mapas de coberturas con mayor precisión. Por ejemplo, podría ser un caso en el que para un área de estudio cuento con datos de cultivos de centeno, avena y cebada, pero hay pocos lotes y esos datos pueden ser agrupados en una clase que fuera cultivos de invierno, generando una clase más numerosa y algoritmos más robustos para clasificarla. Las clasificaciones pueden ser basadas en píxeles o en objetos. Clasificar píxeles es lo más difundido, pero tiene en alguna medida una falta de congruencia espacial. Se incurren varios errores por clasificar los objetos las clasificaciones a nivel de píxel, pero son las clasificaciones más sencillas y las más utilizadas. Contrariamente a la clasificación orientada a píxeles, se puede clasificar objetos
que fueran generados con algoritmos de segmentación, y las clasificaciones a nivel de objeto eliminan bastantes errores en la clasificación, a la vez que generan una clasificación que tiene una congruencia espacial y un sentido geográfico más importante. Las clasificaciones supervisadas son susceptibles de ser evaluadas en cuanto a su precisión, y hay dos metodologías básicas para evaluar las clasificaciones. La conocida como evaluación interna tiene que ver con evaluar el algoritmo de clasificación, o sea, es una validación que se genera no sobre el mapa final, sino sobre el algoritmo que generó la clasificación, y generalmente son procesos de validación cruzada, en el cual una parte de los datos que se utilizan para entrenar un algoritmo, una fracción, es excluida, y en un proceso iterativo predicha por los datos restantes. Esa clasificación, digamos, ese proceso de validación cruzada involucra todos los datos y nos da una medida de cuántas veces se equivoca el algoritmo, pero los datos no son completamente independientes, ya que las distintas iteraciones entran en el proceso de entrenamiento. Empíricamente hemos comprobado que esas validaciones internas sobreestiman la precisión de las clasificaciones. Por el contrario, las validaciones externas se generan sobre el producto final, que es el mapa, y son realizadas por un set de datos completamente independiente, es decir, que en ningún momento participó en el entrenamiento de un algoritmo de clasificación. Por ejemplo, con los datos provistos por una fenoteca, podemos seleccionar un set de datos que se utilice para el entrenamiento de un algoritmo y guardar datos para evaluar esta clasificación. Esas matrices de confusión que se utilizan para evaluar las clasificaciones nos dan una idea de cuántos aciertos hay al clasificar las diferentes categorías, y podemos obtener una precisión general y precisiones por clase, inclusive teniendo una idea de si existieron sobreestimaciones o subestimaciones para algunas clases.